Tardes iniciamos grabación de la sesión de el técnico en asesoría comercial, ficha 318-5836. Hoy es viernes 9 de mayo del 2025. Adelantamos la sesión a las 3 de la tarde por un tema de una actividad en la Regional Tolima a partir de las 5. Entonces, pues los que no se pudieron conectar pueden ver la grabación posteriormente. Entonces, vamos a iniciar con la sesión de hoy. Saludamos a los 20 aprendices que están conectados a la sesión de hoy y previamente se les había informado por WhatsApp que tengo todavía algunos aprendices con novedades en la asignación de grupos y otros en la asignación de empresa. Entonces, para que por favor revisen esos correos que se envían de emergentes, esos mensajes a través de WhatsApp para que puedan verificar, porque la idea es que ya, como vamos a trabajar bases de datos y vamos a trabajar segmentación de clientes, eso ya deben irlo aplicando a la empresa. Por eso es importante que tengan, pues, primero un grupo y segundo, que tengan una empresa a la cual va a trabajar. Ya algunos aprendices hoy me han enviado información acerca de el perfil de algunas empresas para que puedan trabajar con ellas. Entonces, la idea es que tengamos todos la información, ¿no? Bueno, voy a compartir aquí un momento pantalla. Bueno, creo que ya pueden ver mi pantalla. Entonces, entramos a la plataforma Sayuna. Nos vamos a la guía número 1, la actividad de proyecto 1. Estamos todavía terminando el primer paquete de información que se llama identificación de nichos del mercado. Segmentación del mercado ya lo vimos la sesión pasada. Eh, Luego vamos a hablar de prospección de clientes y luego de manejo de la información. Entonces, seguimos aquí con identificación de nichos del mercado. En las sesiones anteriores ya alcanzamos a evacuar los tres primeros contenidos. Bueno, a ver, ya miramos, ya pasamos por introducción, luego hablamos de mercadeo, luego hablamos de mercado. La sesión pasada hablamos de segmentación del mercado y hoy vamos a iniciar con técnicas de recolección de datos. No, este ya lo vimos en la sesión pasada. Vamos con este sí, aquí vamos. Se llama bases de datos. Entonces, la idea es que lo vayan revisando y posteriormente lo vayan revisando en la misma plataforma Sayuna. Pueden encontrar, aquí, pueden encontrar ya las evidencias que hemos trabajado. Actualmente, ya tenemos dos evidencias desarrolladas. Una tiene que ver con un cuestionario y la segunda tiene que ver con crear en Excel un formato para recolección de datos. Entonces, aquí tenemos las evidencias. La segunda evidencia se llama demuestra conformación de bases de datos por tipos de clientes. Este es un formato en Excel que ustedes desarrollaron a partir de un video que conseguimos para poder construir un documento de bases de datos muy sencillo de manejar. Y faltan estas dos evidencias que todavía están pues en proceso de desarrollo porque no hemos llegado todavía a esa parte. Una tiene que ver con caracterización de prospectos, por eso es importante que ya tengan la empresa porque esos prospectos son de la empresa a la que le vamos a aplicar el proyecto formativo. Y luego vamos a ya manejar una base de datos con esa información de los clientes reales de las empresas, que sería como la última evidencia de esta competencia, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a bases de datos, pues, recuerden que esta información, pues ustedes ya tuvieron que haberla leído, los que no la han hecho, vayan leyéndola en sus horas que tengan espacio, porque en la sesión de lo que hacemos es profundizar la información de lo que está montado en la plataforma. Entonces, las bases de datos, digamos que son unas herramientas muy importantes para que las empresas puedan administrar de manera eficiente la información de los consumidores. Hay dos formas de yo tener un negocio. Una es abriendo la puerta y esperando que el negocio se llene, y la otra es abriendo la puerta esperando que el negocio se llene, pero adicionalmente atrayendo permanentemente nuevos consumidores y sobre todo identificando los consumidores que aún no han digamos, mantenido un volumen de compras de acuerdo a la información que nos arroja el sistema. Las empresas grandes manejan una aplicación
que se llama un CRM. Eso es un Customer Relationship Management, que es una aplicación que me permite primero registrar el cliente. Entonces, por ejemplo, un retail grande como El Éxito, pues maneja un CRM donde usted, cuando solicita una tarjeta de fidelización que se llama la tarjeta Éxito, a usted le pide una información en un formulario digital, usted llena esa información, con eso usted se convierte en parte de su base de datos, y su identificación, su número de documento de identidad es el que lo identifica. Por eso, Éxito, cada que usted va a hacer una compra, pues le pide su número de cédula para, digamos que, enlazar todas sus compras a su número de documento, y le generan unos beneficios. Para los consumidores, el beneficio pues son unos puntos que posteriormente puede cambiar por productos o por dinero o por los sorteos que ellos hacen. Se hacen diferentes tipos de promociones con esos puntos. Entonces el cliente se vuelve fiel a esa marca y compra solamente en esa marca para poder subir el volumen de puntos. Sí, ese es como el beneficio al consumidor. Pero para la empresa, ese CRM significa que tiene identificado no solamente sus datos básicos, sino también su perfil de consumo. Sabe qué productos consumen, cuáles marcas, con qué frecuencia. Y esa información muchas veces los grandes fabricantes se la compran a las grandes cadenas. Por ejemplo, una marca le puede pedir al Éxito que le reporte la información de los 10.000 últimos clientes que han comprado mayonesa Fruco, y Fruco, con esa información, lo que hace es identificar dentro de esos tablas de porcentajes y de participación, cuáles son los segmentos que más repiten compra. Por ejemplo, ¿quiénes compran más mayonesa Fruco? ¿Hombres o mujeres? ¿En qué rango de edad? ¿A qué ocupación corresponden? Y con eso ellos también van administrando algunas estrategias importantes de mercadeo, como por ejemplo su campaña publicitaria, su campaña promocional. Entonces, digamos que las bases de datos son todos aquellos sistemas que nos permiten identificar y mantener registrada la información de los consumidores. Eso en las grandes empresas. Las pequeñas empresas, que son muchas de las que ustedes van a trabajar en el proyecto, no tienen un CRM. Hoy en día un CRM no es que sea muy costoso, porque eso, el costo depende del tamaño de la base de datos, pero muchas empresas que producen, por ejemplo, hay marcas como Sigo. Sigo es una empresa colombiana que produce software contable y facturación electrónica para las empresas. Ellos también producen CRM. Hay otra empresa que se llama Siscafé, que hace lo mismo para empresas en todo Colombia. Entonces, digamos que una empresa pues ya puede aspirar a comprarse un CRM que le permita administración de estas cuentas. Pero las empresas más pequeñas, entonces, no lo hacen, y por eso es importante que ustedes aprendan cómo se maneja o cómo se puede manejar una base de datos, ¿no? Entonces, pues su aplicación depende de las necesidades que la empresa quiera manejar, y la cantidad de ítem o preguntas depende de lo que la empresa quiera saber, ¿sí? Hoy en día lo más importante es el nombre del cliente. Bueno, cuando él me compra, le facturo, ya tengo su número de documento de identidad, su correo electrónico y su WhatsApp o su teléfono. Entonces son como los datos más importantes. Pero de ahí para allá hay unos datos que permiten segmentar al cliente. Entonces las bases de datos son los que proporcionan eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tipos de datos puedo tener de los consumidores? Aquí van a encontrar que dentro de los más frecuentes están datos numéricos. Pues ya decíamos que son el número de documento, el número telefónico también. Esos numéricos en las bases de datos siempre van sin decimales, sino que se escriben igual que cuando usted maneja, bueno, abrámoslo por aquí, igual que cuando usted maneja un documento en Excel. Entonces los datos numéricos, ¿sí? Los datos numéricos se ingresan, y lo que yo hago ya es después aquí configurar. Entonces, por lo general, así arrancan los datos numéricos, pero sin decimales. Entonces, así arrancan los datos numéricos, más o menos. Entonces, este es un ejemplo de dato numérico que siempre se incluyen así. Ya posteriormente, en la base de datos, ya usted puede entonces configurar que si, por ejemplo, estamos hablando de números de cédula, entonces yo ya convierta este número de cédula en, digamos, en un número, pero que el número también tenga separadores de miles, por ejemplo. Entonces le puedo quitar los decimales, pero le puedo colocar separadores de miles. Entonces ya me aparece así. Lo que nunca debe hacerse en ninguna base de datos, ni tampoco en Excel, es que usted digite un número de cédula así, con puntos, ¿sí? Porque fíjense que
Excel va a reconocer que estas comas que yo le puse, que son puntos aquí con mi teclado numérico, él lo va a asumir como elementos no numéricos, sino como elementos de texto. Entonces, por eso siempre se coloca la información sin, entonces es lo primero que dice aquí, que son datos numéricos. Segundo, yo puedo también utilizar dentro de esas bases de datos herramientas o sistemas para recolectar información, que hoy en día está muy de moda, todo lo que tiene que ver con los formularios. Entonces, los formularios facilitan que uno dentro de la empresa pueda tener con cualquier, abramos por aquí un Gmail. Entonces, con cualquier tipo de correo, usted puede abrir, por aquí. Entonces, que usted en cualquier Gmail, usted pueda incluir, por ejemplo, voy por acá en aplicaciones y en aplicaciones puedo entonces implementar un formulario. Entonces, los formularios se utilizan también con mucha frecuencia para recopilar información de los clientes. Sencillamente, bueno, aquí hay varios modelos de formularios, pero puedo escoger hacer un formulario en blanco. Entonces, en ese formulario en blanco, pues, si la empresa es una empresa que nunca ha manejado formularios ni tiene información de los clientes, esta es una buena opción para que ustedes coloquen un formulario y se le envíe a los clientes o se incluya dentro de su proceso de compra en el punto de venta, ¿no? Usualmente el formulario, pues, debe tener como un título atractivo, entonces pongámosle, nos gustaría conocerte. ¿Sí? Y entonces aquí ya ustedes empiezan a crear los diferentes tipos de preguntas, haciendo clic, cambiando el título. Entonces, por ejemplo, pues la primera opción sería, por ejemplo, su nombre, ¿sí? Aquí lo voy a quitar que no son opciones, sino que es respuesta corta, pues porque es para llenar. Entonces, ustedes van a ir creando un formulario que más adelante vamos a utilizar en su empresa. Entonces, aquí la persona lo puede ir diligenciando, ¿sí? Entonces, aquí lo que hago es duplicar el cuestionario y voy a colocar, por ejemplo, su email, ¿sí? Les decía que hoy en día casi no se pregunta el número de cédula porque cuando la persona yo le facturo, ahí tengo el número de cédula. Pero si quieren, también lo pueden incluir aquí. Entonces su email, entonces aquí su documento de identidad, su número de cédula, por ejemplo, o tarjeta de identidad en el caso de que sean menores de edad. Entonces aquí puedo colocar la información y asimismo ya puedo empezar a hacer unas preguntas un poquito más directas con respecto a la información que quiero recolectar. Entonces lo que nos están diciendo aquí es que, por ejemplo, yo puedo colocar varios tipos de preguntas, por ejemplo, un sí, un no, cuando le hago preguntas acerca de a las personas. También me permite, por ejemplo, hay bases de datos que manejan espacios alfanuméricos para colocar información mucho más importante, por ejemplo, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes. Puedo anexar fechas también. Es importante conocer la fecha de nacimiento, aunque he visto que muchas empresas ya no preguntan fecha de nacimiento, sino que preguntan más bien fecha de cumpleaños. De pronto a la gente no le gusta mucho compartir con todo el mundo cuál es su edad, entonces solamente sería preguntar la fecha de cumpleaños. Entonces, en estos documentos, en estos tipos de formatos, pues yo puedo empezar a diligenciar la información que requiero para la base de datos, ¿sí? Entonces, esas bases de datos, pues me permiten manejar de una manera muy sencilla la recolección de información y aquí van a encontrar que existen otros tipos de bases de datos más empresariales. Claro que estas son con costo, o sea que la empresa debe adquirirlas. Y es, por ejemplo, el sistema Access de Microsoft, que ese se puede adquirir fácilmente a través pues, de la página de Microsoft. Está Oracle, está DB2 de IBM y SQL Servidor, que ya son sistemas que por lo general se conectan al sistema contable de la empresa. Eso quiere decir que si un cliente llega a su empresa y hace una compra, el cajero, mientras le digita a usted la compra, le pregunta, si usted no existe en la base de datos, le pregunta, bueno, ¿cuál es su dirección? ¿Cuál es su correo? ¿Cuál es su cédula? Lo graba en la base de datos, entonces me genera doble propósito. Por un lado está la facturación para el cliente y por el otro lado me está alimentando la base de datos. Entonces son dos elementos que están interconectados, sí, pero son pagos. Es decir, que debo utilizar una herramienta para un presupuesto para
comprarlo y para pagar la mensualidad de estos tipos de servidores, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de bases de datos, pues eso depende de lo que la organización quiera saber de las personas, de sus clientes y también cuál es el objetivo de dicha información, para qué la quiero. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, bases de datos, son relacionales, que son sistemas que se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas, y la tecnología de base de datos es relacional y proporciona una manera eficiente y flexible de acceder a la información. Cuando les envié el video, digamos, tutorial de Excel para hacer una base de datos, es un ejemplo de base de datos relacional. Ustedes en una pestaña de Excel, lo que hacían era la plantilla y en la otra, busquémoslo por aquí, y en la otra lo que hacían era, perdón, esta creo que no es, no, es esta, con macros. Entonces, lo que hacen ustedes con estos formatos es que la información que yo capture en la primera página, ¿sí? Entonces, pues muchos la construyeron y me la compartieron. Aquí el código es el propio de la empresa. Entonces, el primer que yo coloco aquí, pongámosle aquí Claudia Gómez, con cédula, listo, con email. Vamos a suponer que son datos reales de un cliente. Bueno, y cuando inserto ese dato, entonces paso aquí a la siguiente base de datos y ya me queda aquí la información de Claudia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este formato, bueno, la que ustedes me enviaron, a muchos de ustedes les contesté que no funcionan los macros. Quiere decir que cuando yo hago este ejercicio y capturo un dato nuevo, él no me lo graba automáticamente aquí. Es un tema de habilitar macros, entonces la recomendación es que vean la grabación que les envié, o también en este video va a quedar otra grabación, porque la idea es que ustedes ya, los que ya tienen empresas, vayan identificando, por ejemplo, cómo diligencian las bases de datos en sus propias organizaciones, ¿no? Bueno, existe otro modelo que son las bases de datos jerárquicas, y esto se recoge mediante una estructura basada en datos interconectados. Cada nodo puede tener un único padre y 0, 1 y varios hijos. De este modo se crea una estructura de forma de árbol invertido, en el que todos los nodos dependen de la última instancia en un denominado raíz. Estas bases de datos jerárquicas generalmente se utilizan cuando, por ejemplo, imaginemos una clínica donde un paciente entra y puede entrar a diferentes servicios. Entonces el paciente va a hematología. Hematología describe, registra al cliente, ¿cierto? Describe el procedimiento del cliente. Luego el paciente cambia a otra área, digamos que la otra área es inyectología, entonces inyectología hace lo mismo, pero lo que hacen estas bases de datos es empezar a complementar o a jalar toda la información del cliente, y al final pues se construye la historia clínica del cliente, ¿sí? Pero para que funcione hay que pasar al siguiente nivel, que es una base de datos de red. O sea que esa clínica, hablemos de una clínica como Sanitas, que si ustedes lo atienden en Bogotá y le llenan unos datos, luego usted se va para Cali, a una clínica de Sanitas de Cali, y el médico que lo atiende coloca sus datos y le sale todo lo que en todo Colombia se ha inscrito dentro de su historia clínica. Eso quiere decir que hay bases de datos donde
los datos tienen que estar entrelazados todo el tiempo, o sea que deben quedar, digamos, registrados en todo momento, y son bases de datos mucho más sólidas, por ejemplo, usadas con bastante frecuencia en el sector salud, y hay muchos otros sectores, los seguros, las entidades financieras, entonces todas están en esas bases de datos a través de redes, ¿no? Entonces, estos registros son similares a los campos de las bases de datos relacionales, y cada uno de ellos contiene un atributo o valor, pues que queda al final registrado en el documento, ¿no? Y tenemos las bases de datos orientadas a objetos, que son modelos que extienden las capacidades de las bases de datos relacionales, de tal modo que estas pueden contener objetos, permitiendo así una integración más fácil con la propia arquitectura del programa, empleados para el manejo de bases de datos, en caso en que estos hayan sido desarrollados mediante programación orientada a objetos. Entonces, estos son más, digamos, más exclusivos de lo que son las empresas de software o las empresas que manejan una gran cantidad de información de consumidores y que requieren dentro de ellos también incluir algunos objetos de analítica de datos u otros programas a los que yo puedo integrar. Entonces, por ejemplo, yo puedo en una empresa que venda, una empresa financiera, un banco lo que hace es que dentro de esa base de datos orientada a objetos, le inserta, por ejemplo, una aplicación para emisión automática de certificados para declaración de renta. Entonces, no es que una persona se siente allá en el banco a hacer los certificados para declaración de renta, sino que ese OI u objeto inteligente coge la información de la base de datos y arma un documento, que es el documento para declaración de renta, y ese documento se envía automáticamente al usuario, y el usuario lo recibe porque sabe que le tiene que entregar al contador para que le haga la declaración de renta. Entonces, básicamente, son bases de datos ya más grandes y que permiten algunos elementos de inteligencia artificial u objetos de inteligencia artificial para que trabajen con la información que hay, ¿sí? Entonces, son ya por jerarquías. Pero digamos que en ese sentido, podemos empezar trabajando con el Excel para registrar los clientes, y paulatinamente vamos a trabajar, por ejemplo, con los formularios para adquirir una mayor cantidad de información de los consumidores. Bueno, estructuras de una base de datos. Entonces, digamos que las bases de datos están conformadas por elementos, por formatos y normas que integran y permiten un funcionamiento óptimo, permitiendo almacenamiento eficiente de datos sin que estos se puedan perder durante la actuación o actualización del programa en modo digital. Permiten almacenar, manipular, ordenar datos que son materia prima para cualquier sistema de información. Entonces, las empresas, desde cierto punto de vista, estas bases de datos las integran a modelos que se llaman, bueno, Ethernet. Ethernet es cuando yo tengo varias bases de datos dentro de la empresa y están conectadas entre sí, ¿sí? Dentro de la empresa. Pero también las puedo exportar a otras empresas, por ejemplo, a Extranet, que es cuando yo comparto mis bases de datos con otros. Por ejemplo, el sector salud tiene compartida su base de datos, todas con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene su propio almacenamiento de bases de datos. Entonces, ellos permanentemente tienen acceso a la información de todos los pacientes en Colombia, así los haya atendido cualquier EPS o cualquier IPS o, sí, o cualquier institución. Entonces, ahí ya estamos hablando de modelos integrados que son mucho más grandes, ¿no? Y que comparten diferentes tipos de información. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de estructuras de bases de datos. Entonces, tenemos, por ejemplo, las estructuras primitivas, que son diferentes, digamos, son diferentes elementos que están interconectados de alguna manera con un servidor. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los de tipo char, que almacenan datos de carácter en un campo de longitud fija. Los datos pueden ser una serie de letras, números u otros caracteres, y son de un solo byte o varios bytes que pueden ser utilizados por el juego de códigos en torno a un local o a una base de datos. Tenemos los integer o los smallint, albergan números enteros pequeños. Ambos tipos de datos se almacenan como enteros binarios con signo. Los valores de integer tienen 32 bytes y se pueden representar en números enteros del 2 al 30, del 2, 31 y 1, hasta los valores de SmallInt, que tienen 16 bytes. Entonces,
pues esta información para nosotros no es que sea muy relevante, pero es más o menos para entender los tipos de bases los tipos de bases de datos que se pueden adquirir en el mercado. Los floats almacenan números con coma flotante, donde M, entre comillas, es un número de dígito, D, la parte entera, y D es el número de decimales. El double real almacena números de coma flotante con precisión doble, igual que un float. La diferencia es el de rangos de valores posibles. Esto es más como lenguaje para programadores. Están los boolean, que es el tipo de dato lógico, o booleano, es en computación aquel que se puede representar en valores de lógica binaria. Esto es dos valores que normalmente representan falso o verdadero, que utiliza normalmente la programación, estadística, electrónica, matemática, álgebra, entre otras. Y está el double, que es el similar al float, pero se utiliza cuando la precisión de una variable de coma flotante no es suficiente. Las variables declaradas como tipo de double pueden contener aproximaciones de el doble de dígitos significativos que las variables del tipo float. Entonces, esto es una base de datos primitiva. Aquí tenemos las bases de datos simples. Entonces se construyen a partir de estructuras primarias y que son cadenas, arreglos y registros, y generalmente pues utiliza estructuras primitivas lineales, estructuras de datos lineales como pilas, colas y listas ligadas a lineales, y estructuras de datos no lineales incluyendo grafos o gráficos y árboles. Entonces se convierten en estructuras primitivas no lineales. Es otra forma de base de datos. Y las dinámicas y estáticas, que son las que manejan bases de datos donde solamente la lectura y no permite modificar y añadir datos. Las bases de datos dinámicas son mucho más flexibles y permiten editar, actualizar o borrar datos. Entonces, digamos que es cuando ya convertimos las bases de datos en información que no se puede modificar, que es para lectura, como por ejemplo un análisis de gráficos. Sí, esos gráficos, pues ustedes han visto que se utilizan para leer alteraciones, cifras o comportamientos de los números o comportamientos estadísticos de una manera mucho más sencilla. Bueno, y para diseñar una base de datos, entonces se parte de un diseño conceptual que consiste en la producción de un esquema conceptual que es independiente de todas las consideraciones físicas. Eso quiere decir que, imaginémonos una empresa como Sigo, que es la encargada pues, de diseñar software, sobre todo para empresas, y estos software pues están hechos a la medida de la empresa. Entonces, el primer objetivo o la primera tarea que haría Sigo es identificar dentro de la estructura de la empresa que va a ser su cliente, qué información es la que requiere manejar para poder hacer un diseño de concepto. Luego ese diseño de concepto, los programadores, los aprendices de programación, lo convierten en un diseño lógico, que es donde se eliminan las construcciones que no pueden representar en el modelo de la base de datos, y se orienta ya con el uso de objetos y se convierte en un esquema lógico que se traduce en un esquema físico para el SGBD escogido y considera las estructuras de almacenamiento y los métodos de acceso necesarios para proporcionar un acceso eficiente a la base de datos en memoria secundaria. Entonces ellos pueden crear una base de datos específica para cada cliente, pues dependiendo los requerimientos que ellos tengan, ¿no? Bueno, ¿y cómo se maneja entonces una base de datos? Entonces, digamos que necesita desarrollarse bajo una herramienta específica que se hace de manera elemental. Entonces, Excel, pues es una herramienta, un software muy básico que se puede utilizar para eso. También están las bases de datos de mercadeo, que son un poquito más complejas, traen información más específica, entonces puedo usar el mismo cuadro de Excel, pero incluyendo información que ya me sirva para tomar decisiones en cuanto a mercadeo. Por ejemplo, ustedes vieron que en el formato que hicieron ustedes de Excel, hay como 3 preguntas que tienen que ver con los gustos, preferencias, cuál es el hobby del consumidor, cuáles son sus características psicográficas particulares y hasta su conducta. Entonces, quiere decir que en la medida en que yo vaya alimentando con más información la base de datos, pues tengo mucho más control de los datos y lo puedo empezar a manejar ya para más adelante, generar algunas estrategias de mercadeo, por ejemplo, de retención o de consecución de nuevos clientes.
Para manejar una base de datos es importante conocer el proceso que lleva a construirla y manejarla. Entonces, primer paso en la construcción de la base de datos, pues determinar la finalidad, para qué la estoy buscando. En nuestro caso, la estamos armando únicamente para tener más información de los clientes. El segundo paso es buscar y organizar la información necesaria, donde se recopilan todos los tipos de información que podrían registrarse en la base de datos. Entonces, este sería el ejemplo de esta primera parte, que es cuando estoy construyendo el formulario, ¿no? ¿Qué información requiero para construir un formulario que me dé los datos más relevantes sobre mis clientes? En el paso 3, entonces, se identifica, bueno, un hardware que tenga un sistema básico para poder registrar la información. En este caso, pues, lo más adecuado es un ordenador, un computador, en el que muchos de ustedes trabajaron. Para saber cómo presentar el valor de alta disponibilidad o ofrecerse, debe tener en cuenta la norma internacional, la IE 762 de 2006, que suministra el método de cálculo de este indicador para sistemas eléctricos, pero aplica también al sistema eléctrico electrónico. Bueno, esta es información más para ingenieros y para la parte de programación, que a nosotros no nos interesa mucho, pero el objetivo es que sepamos cómo se construyen esas bases de datos. Bueno, allí se mencionan algunos indicadores como fiabilidad del equipo, que están hablando de los computadores, disponibilidad de la información, tiempo entre paradas, es decir, con qué rapidez él me genera la información de la base de datos. Bueno, para poder realizar este cálculo se necesita tener registrado en una tabla un registro por cada parada de los servicios de los siguientes datos: servicio que ha parado, motivo de la parada, mantenimiento, actualización, falla, duración de la parada. Esto es para hacerle seguimiento a los sistemas que integran el control de información dentro de las empresas. En el cuarto paso, entonces, está convertir los elementos de la información en columnas. Decida qué información usted quiere almacenar en cada tabla y cada elemento para convertirlo en una columna o tabla. Entonces, una tabla de cliente de seguros podría incluir la siguiente información. Entonces, del cliente, ¿qué me interesa? Si es una compañía aseguradora. Nombre del cliente, apellido, dirección, fecha de nacimiento, teléfono, email y categoría de cliente. En cuanto a la factura, pues información más relacionada con la legalidad de la información electrónica, que es la información del cliente completa, la fecha de emisión y la información completa del producto o del servicio, qué fue lo que el cliente adquirió. Y la información del producto, prácticamente las características: qué nombre del producto, código, stock, precio, con qué factura se despachó el producto. Entonces, fijémonos que esta pequeña base de datos ya es más multipropósito, porque por un lado me permite al área comercial, a mercadeo, me permite conocer información del cliente; al área contable y financiera le permite la información de facturación y el recaudo de IVA que requiere presentarle a la DIAN en determinado tiempo; y para el área de logística, toda la información del producto, que puede servir también para el manejo de inventario. Entonces, ya digamos que estas bases de datos van dándole mayor utilidad a la empresa desde diferentes áreas. Bueno, en el paso número 5 del diseño de esta base de datos, se especifican las claves principales. ¿Cuál es la clave principal de cada tabla? La clave principal es una columna que se usa para identificar cada fila o elemento. En este caso, en el cuadro que estamos haciendo, pues cada dato se ve reflejado acá. Entonces, las claves son los títulos de las columnas. Entonces, aquí puedo filtrar género, aquí puedo filtrar el cargo, aquí puedo filtrar el nivel de ingreso. Entonces, eso ya me va permitiendo manejar toda la información de una manera mucho más organizada. En el paso número 6, nos recomiendan establecer relaciones entre tablas, busque en cada tabla y decida cómo se relacionan los datos de una tabla con datos de otras tablas. Agregue campos a las tablas o cree tablas para aclarar las relaciones según sea necesario. Las relaciones consisten en una colección o conjunto de relaciones de la misma naturaleza. Ejemplo, todos los conjuntos de entidades cliente y factura. Todas las relaciones de la forma cliente-factura permiten obtener la información de los clientes y sus respectivas facturas. La dependencia o asociación entre los conjuntos de entidades es llamada participación. En el campo anterior, los conjuntos de entidades, factura y cliente participan en un conjunto de relaciones factura-cliente. Se llama grada del conjunto de relaciones a la cantidad de conjuntos de entidades participantes en la relación. Entonces, en este ejemplo, cuando ya
establezco una relación entre tablas. Entonces puedo, por ejemplo, a través de una tabla dinámica o a través de una función que más adelante vamos a manejar en Excel, me permite manejar datos como, por ejemplo, bueno, filtrar todos los emails para hacer un programa de email marketing, enviarle un correo electrónico automáticamente a las bases de datos. Entonces me permite filtrar en una sola tabla todos los emails para el envío. O aquí no tengo empresa, no tengo descargo. Entonces, por ejemplo, sí, lugar donde trabaja. Entonces, empresa o filtrar por empresa también. Entonces ya ahí estoy construyendo, digamos, unas relaciones entre la información para poder desarrollar alguna campaña comercial. Bueno, en el paso número 7, entonces se perfecciona el diseño de la base de datos, se buscan errores, se pueden crear tablas y agregar cuántos registros de datos en el tiempo, comprobar si puedo obtener resultados que quieren las tablas, hacer algunos ajustes en el diseño, relaciones que expresan cardinalidades. Por ejemplo, un policía, que es la entidad, es una relación, un arma, que es de la entidad, siempre y cuando no realice funciones de oficina, pudiendo entonces tenerla no asignada. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo se organizó una base de datos a través de una tabla para poder entonces identificar o más bien seleccionar las personas que, en este caso, si es un policía y tiene trabajo de oficina, pues no se le asigna arma, pero si es un policía y tiene trabajo que no es de oficina en alguna de las otras áreas, entonces ya puede cuantificar, por ejemplo, cuántas armas se requieren para ese tipo de personal. Entonces, aquí estamos cruzando variables. Ocupación, elemento. Ocupación, ¿a qué se dedica ese policía? Elemento, arma de dotación. Entonces, le permite identificar cuántas armas se requerirían filtrando la cantidad de personas que no pertenezcan a un área administrativa. Aquí tenemos otro ejemplo. Cada esposo está casado con una única esposa y viceversa. Entonces, aquí estamos filtrando como, digamos, como elemento importante o principal de entidad, el sujeto, que es el esposo, la relación, que es la condición, entonces, en este caso, casado, y permite identificar, entonces, qué cantidad de personas tendrían una relación, digamos, de casados con otra persona y cuántas no, en el caso en que yo quisiera filtrar la información para un programa de referidos para las parejas de mis clientes. Aquí hay otro ejemplo en el cual una factura, que es la entidad, se emite a un cliente. Esa es la relación. El cliente es otro sujeto, es una entidad, pero el cliente puede tener varias facturas emitidas a su nombre. Entonces, esto le permite coger usted el elemento, que es el cliente, y a ese cliente filtrar la cantidad de facturas que tenga asignadas, ¿sí? Para sacar una relación de número de facturas por cliente. Y como último ejemplo está que un cliente puede comprar varios servicios y un servicio puede ser comprado por varios clientes. En este caso puedo hacer dos filtros. Uno, cuántos servicios ha comprado el cliente, y otro, un servicio, cuántos clientes lo han adquirido. Entonces ahí me permite obtener, digamos, dos datos, y esos dos datos están relacionados con dos variables: el tipo de servicio y el cliente. Y en el último paso, en el paso número 8, entonces se aplican las reglas de normalización. Estas son las que me permiten ver si las tablas están estructuradas correctamente. Haga algunos ajustes en las tablas si es necesario. La normalización en el proceso de organización de manera eficiente los datos dentro de una base de datos. Hay que organizar tablas y el establecimiento de relaciones y el establecimiento de relaciones entre ellas según reglas preestablecidas. Eso quiere decir que en nuestro caso, a nuestra base de datos básica, esta es la primera que hicimos, la básica, vamos a irle agregando aquí en el formulario datos nuevos, ¿sí? Por ejemplo, aquí no hay un dato importante, eso depende del tipo de negocio. Si el negocio es, por ejemplo, de ropa, de moda, aquí me interesaría conocer la composición familiar de mi cliente, porque vendo ropa no solamente para él, para todo su núcleo familiar. Si yo estoy, bueno, aquí ya tengo el nombre de la empresa donde él trabaja, ¿sí? Entonces, ahí tengo la forma de ampliar esa información, no solamente con el cargo y la empresa, sino también, por ejemplo, la antigüedad.
¿A quién le interesaría la antigüedad de mi cliente en su trabajo? Pues si yo fuera un banco y yo prestara dinero, pues yo tendría que analizar la antigüedad del cliente en el trabajo para saber si se le puede prestar dinero con mayor garantía o no. Entonces, todos esos datos que lo voy implementando aquí hacen parte de esta última tarea, que es como la de enriquecer la tabla, ¿cierto? O normalizarla, pues de acuerdo a todos los elementos que requerimos. Entonces, pues de todo esto se desprende que ya arrancamos con una base de datos en Excel. Bueno, hay dos, miremos por aquí, a ver, es un videito ahí rápido. Por acá hay uno cortico de base de datos. 28 minutos este. Entonces, para que estén buscando por YouTube tutoriales para la creación de bases de datos, sobre todo cuando ya empecemos a utilizarlas, las que no funcionan los macros, hay que hacerles algunos ajustes. La base de datos de clientes con la cual podrás fidelizarlos, ubicarlos. Pregunto, ¿ahí alcanzan a escuchar lo que dice el video? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Vamos a mirarlo aquí un momentico. O hacerle seguimiento con campañas de público personalizado en redes sociales y que cuenta con este formulario en el que podrás ingresar, buscar, editar y eliminar los datos de un determinado cliente. Así que no me enrollo más y empecemos. Nos posicionamos en la celda A5 y escribimos los ítems que nos parezcan más relevantes. En este caso, yo utilizaré cédula de ciudadanía o bien sea el NID. En la celda que sigue voy a colocar nombre completo o razón social. Seguimos con dirección. Bien, continuamos con ciudad. Al lado el teléfono y por último el correo electrónico. Listo. Me voy a la pestaña insertar. Das clic en ilustraciones, clic en formas, escogemos este rectángulo y lo extendemos por todas estas celdas. Posteriormente, dentro del rectángulo escribimos base de datos de clientes y personalizamos todo esto a nuestro gusto, así como ya les había explicado cuando iniciamos el tutorial. Una vez hecho esto, seleccionamos todos estos encabezados con la primera celda, pulsamos la combinación Control T y es para darle el formato de tabla. Doy clic en este check para decir que sí tiene encabezado, pulso en aceptar, le doy en esta parte un estilo a la tabla y listo. Amigos, en este paso yo quiero que presten mucha atención porque vamos a insertar el formulario que me ayudará a registrar, buscar, eliminar o editar los datos de un determinado cliente. Y esto es muy sencillo. Nos posicionamos en cualquier parte de la barra de herramientas que esté libre, como por ejemplo aquí. Doy clic derecho y hago clic en personalizar la cinta de opciones. Me mostrará esta ventana y damos clic aquí donde dice barra de herramientas de acceso rápido. Me dirijo aquí donde dice comandos más utilizados y en esta flechita lo cambiaré por comandos que no están en la cinta de opciones. Luego aquí bajo hasta encontrar la letra F y escojo esta opción que dice formulario. Le presiono doble clic para que me aparezca de este lado y finalmente doy clic en aceptar. Ahora, como pueden ver en la parte superior de la barra de herramientas, les va a aparecer este icono del formulario. Pero antes de abrirlo, es necesario posicionarse primero en cualquier celda de esta tabla y ahora sí doy clic en el formulario y me aparecerá esto. Bueno, les explico cómo llenar este formulario de ingreso de información. Aquí me pide el número de cédula. A modo de ejemplo diré que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para bajar al siguiente campo, que es el nombre completo, vamos a pulsar la tecla tabular. No presionen Enter porque esa tecla la usaremos para guardar cuando hayamos terminado de llenar todos los campos. Así que presiono la tecla tabular y escribo mi nombre, que es Kevin J. Ramírez. En dirección voy a colocar que es la calle 123, Ciudad Barranquilla,
teléfono 55555. En el correo electrónico voy a colocar que es kevin@gmail.com. Y para ingresar todo esto a nuestra base de datos, pulsamos la tecla Enter y como pueden ver, toda la información se me registra según donde corresponde. Ok, amigos, hagamos. Bueno, una aclaración. En este video, él utilizó, ahí como lo mencionó, la opción formulario, en la que nosotros hicimos anteriormente, que la hicimos basándonos en otro video. El formulario se creó aparte en otra pestaña, entonces usted lo puede hacer de cualquiera de las dos formas. El resultado es el mismo, ¿sí? El resultado es una interfaz donde yo meto la información y luego una interfaz o una pestaña diferente donde me aparecen los datos registrados. Entonces pueden hacerlo cualquiera de las dos formas porque pues la finalidad es la misma, ¿no? De cuenta que ya hemos ingresado a todos nuestros clientes. Y si quiero buscar información de un cliente para recordarle que tiene una deuda pendiente, nos posicionamos en cualquier celda de la tabla, abrimos el formulario, damos clic aquí donde dice criterio y podemos buscarlo por cualquiera de estos ítems. En este caso yo voy a utilizar el número de cédula que es 115045. Doy clic en buscar siguiente y me arrojará toda su información para yo contactarme con él. Ahora, como pueden ver, este formulario tiene muchas funciones. Si por ejemplo ahora yo quiero eliminar a este cliente de mi base de datos, doy clic aquí donde dice eliminar, me aparecerá este aviso, doy clic en aceptar y listo, ya esa información no aparecerá en mi base de datos. Este tutorial solo es un fragmento de este video donde explico cómo hacer un sistema completo para llevar la contabilidad de tu negocio de forma fácil, aunque no tengas experiencia. Así que si quieres aprender a hacerlo desde cero, Bueno, entonces, aunque él sí lo está enfocando más al área contable, digamos que nos puede servir porque también es una forma de alimentar base de datos, que es la que vamos a trabajar más adelante. Bueno, entonces, bueno, aquí ya terminamos entonces esta parte de identificación de nichos del mercado. Entonces, nos devolvemos a Sayuna porque el siguiente documento que está presente allí en la guía número 1, fase 1 de análisis, entonces es el de prospección de clientes. Entonces le damos clic aquí en prospección de clientes y pues, bueno, démosle clic aquí ya para abrirlo. Entonces aquí vamos a encontrar que contiene información acerca de pues, la tipología de cliente, relación de el mercado de los clientes, clasificación de los clientes y prospección de clientes, ya para ir trabajando esa base de datos precisamente en prospectar clientes. Le damos clic aquí en ver más. Bueno, otra recomendación es, bueno, este no trae, algunos traen aquí un descargable en PDF, fíjense que este no. Entonces, bueno, les voy a decir que cuando vean aquí que después de ver el recurso educativo, sale otra pestañita, pero dice descargable, generalmente en PDF, la invitación es a que lo descarguen y lo guarden en sus discos duros. En este caso no hay descargable, entonces vamos a hablar entonces de lo que es prospección de clientes. Prospección de clientes. Introducción. El cliente es la razón de ser de los negocios, sea esto una persona, una empresa que procesa para convertir en producto final, una entidad del gobierno u otra. Hacia él se dirigen todos los esfuerzos de mercadeo de la empresa para seducirlo y mantener con él una relación de largo plazo y rentable. Ahora bien, para poder llegar a ese cliente se deben conocer los diferentes mercados donde se pueden encontrar y luego mediante unas acciones elaboradas se establece una estrategia de mercadeo relacional que le permitirá a la empresa determinar y llegar al prospecto ideal, bien sea de manera presencial o virtual. Ese acercamiento, el cual se da de manera metodológica, permitirá captar, retener y fidelizar clientes, de tal forma que la empresa a su vez garantiza crecimiento y rentabilidad a largo plazo. Bienvenido.
Bueno, entonces, en síntesis, pues digamos que la prospección es la búsqueda sistemática de clientes, ¿no? Entonces, pues si vemos el mercado cómo funcionaba hace tan solo 30 años, pues básicamente la empresa esperaba que poco a poco llegaran los clientes. Cuando prolifera mucho más la competencia, aparecen muchas empresas que venden productos muy similares o que ofrecen servicios muy parecidos. La competencia se vuelve tan fuerte que las empresas empiezan a prospectar. Entonces aparecen las primeras estrategias de prospección, que es la búsqueda sistemática de clientes o sencillamente buscar dentro del mercado nuevos clientes para las empresas. ¿Sí? Actualmente, pues se hace mucho más fácil porque lo que se trata es de generar reconocimiento y posicionamiento de marca a través de, por ejemplo, Internet, ¿sí? Que es las páginas web de las empresas o los blogs, y también a través de las redes sociales. Entonces, las personas fácilmente se están enterando todos los días de nuevas marcas, de nuevos fabricantes, de nuevas empresas a las que no habían comprado a través de estas redes sociales. Entonces, digamos que el trabajo hoy es mucho más sencillo y anteriormente se hacía pues a través de los medios masivos de comunicación para que la gente conociera que una marca existe, pues esta marca tendría que aparecer o en radio o en televisión o en los periódicos para que los demás se enteraran. Entonces, digamos que era mucho más difícil. Hoy en día, con el tema de marketing online o marketing digital, pues ya se abre el abanico de posibilidades y además que los precios han bajado mucho, ¿sí? Anteriormente, pautar en periódicos, revistas, prensa, inclusive en radio, era para la empresa mucho más costoso que hoy en día es invertir en publicidad y en campañas de marketing digital, ¿cierto? Sigue habiendo un cobro, pero hoy en día es más económico. Bueno, entonces aquí nos hablan de la importancia del cliente para la empresa, iniciando pues con que el cliente es cualquier persona que pueda hacer uso o adquisición de un producto o un servicio. En la sesión pasada les contaba que los clientes usualmente tienen una serie de necesidades y que esas necesidades se pueden clasificar de acuerdo a que si son necesidades básicas o fundamentales, si son necesidades, por ejemplo, de afiliación, de reconocimiento, que lo vimos a través de la pirámide de Maslow. Entonces, esos clientes pues tienen diferentes tipos de necesidades y lo que la empresa hace es identificar sobre cuáles de ellas puede llegar con sus productos y servicios como una solución, ¿no? Y esa solución generaría entonces un intercambio que es prácticamente recibir dinero a cambio de entregar un producto o un servicio y con eso las empresas pues obtienen su rentabilidad, ¿no? Entonces el cliente pues sencillamente es el comprador y el consumidor es en la línea de servicios se habla más de usuario de consumidor que de comprador. Entonces tenemos que en este caso el cliente es la persona que compra, pero en ocasiones compra y no consume, por ejemplo, cuando compra para otros, mientras que el servicio, ahora bien, con respecto al servicio, está el cliente y el usuario. Ambos se pueden ambos pueden asumir el rol, pero en otras ocasiones no. Por ejemplo, el cliente compra para un viaje, pero otro lo utiliza, que sería el usuario. Entonces, pues, de todas formas, dentro del punto de vista estratégico, se asume que ambos son clientes. Para nosotros, un usuario nunca lo reconocemos como usuario, sino como cliente, y al comprador también y al consumidor. Inclusive, si vamos a desarrollar una campaña de marketing, por ejemplo, para un niño, pues el mensaje está dirigido al niño, pero también se enfatizan los papás. Sí, o sea que en ese caso, tanto el comprador, que es el papá, como el consumidor, que es el niño, están dentro de la campaña publicitaria o ambos son parte u objetivo de esa campaña. Bueno, esta tabla muestra el concepto y una diferencia que hay entre usuario y cliente. Entonces, el usuario es quien utiliza el producto, el cliente es quien lo paga, el usuario puede hacer uso transitorio, el cliente puede hacer uso definitivo, el usuario puede retornar el producto, el cliente se queda con el producto, el usuario no es dueño del producto, el cliente sí es dueño del producto y el usuario obtiene una obligación pasajera y el cliente una obligación de largo plazo. Entonces, el objetivo es, pues, prácticamente convertir a todos los usuarios en clientes de la empresa desde el punto de vista de la fidelización, pero en el caso de los servicios, por ejemplo, no es lo mismo que yo me compre, que yo tenga
yo vaya a invertir 50.000 pesos en mi imagen personal. Entonces, si adquiero un servicio de barbería, entonces yo adquiero el servicio, pero no obtengo el producto como tal. Es decir, no me vuelvo dueño de algo. Pero si invierto los 50.000 pesos no en barbería, sino que me compro, por ejemplo, unas gafas de sol para mejorar mi imagen, entonces ahí sí soy dueño de las gafas de sol, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo cuando se compra un servicio, se adquiere un servicio, cuando se compra un producto, pues porque el servicio a la final no da como resultado la propiedad de algo, mientras que el producto sí lo hace. Bueno, el cliente es el objetivo de toda empresa, ¿cierto? Eso porque el cliente es la persona que trae el dinero a la empresa. A veces los empleados tienden a pensar que quien, quien paga, por ejemplo, la nómina es el gerente o el dueño de la empresa, pero en términos reales, el gerente nunca va a pagar los sueldos de su bolsillo. El gerente siempre va a pagar los sueldos de los recursos de la empresa, los cuales ha adquirido por el cliente. Es decir, que el cliente es la persona que en sí satisface todas las necesidades y los gastos de todos los empleados. Si la empresa no tiene ventas, no va a haber con qué pagar la nómina, ¿no? Entonces, los empleados no van a recibir dinero. Entonces, por eso, el cliente es la razón de ser de toda empresa porque es la única fuente de ingresos. De esa manera, todo lo que la empresa haga, pues tiene que estar, digamos, reflejado permanentemente hacia los clientes. Por eso nos dice que todos los planes y todas las estrategias de mercadeo deben enfocarse y desarrollarse siempre pensando en el cliente. Las empresas tienen diferentes compradores o clientes de acuerdo con el tipo de segmento del mercado y que compiten en la comercialización de sus productos o servicios. Esta figura nos muestra algunos conceptos que se deben tener en cuenta con respecto al mercado. Entonces, aquí tenemos, digamos, las diferentes caracterizaciones que hay que se pueden encontrar dentro del mercado, como por ejemplo el mercado potencial. Es el conjunto de clientes que manifiesta un grado suficiente de interés en una determinada oferta del mercado. O sea que el mercado potencial es donde hay un grupo de personas, pero ese grupo de personas manifiesta un grado suficiente de interés por un producto o servicio. Mientras que el mercado total es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Si yo vendo perfumería, cualquier persona haría parte de ese mercado total, pero el mercado potencial depende, porque si el producto de perfumería es para mujeres, el mercado potencial estaría identificado en un grupo de mujeres, por ejemplo, no de niñas. Sí, entonces el mercado potencial es más limitado frente al mercado total. El mercado disponible es el conjunto de consumidores que tienen un interés en el producto, pero que también tienen ingresos y que también pueden adquirir el producto. O sea que ese mercado disponible lo mido de acuerdo a la gente que puede llegar al producto. Claro que hoy en día, con el tema del comercio electrónico, ya es más fácil porque, por ejemplo, un cliente ubicado en Perú puede comprarse un bolso de tiendas Vélez. Lo compra por internet y Vélez, en vez de hacer una exportación, lo que hace es un courier, que es una mensajería, entonces lo envía vía courier y el cliente lo recibe en el país donde esté. Entonces, ese mercado disponible también ha crecido por la facilidad. Inclusive muchos de ustedes habrán comprado productos en plataformas, por ejemplo, Temu, que es una plataforma china. El producto viene de allá, pero ya hacemos parte de ese mercado disponible que es Latinoamérica, porque en toda Latinoamérica se venden productos chinos, entonces el mercado disponible sí puede variar exponencialmente, pues de acuerdo a estas nuevas herramientas de comercio electrónico, ¿no? Bueno, y el tamaño del mercado se define como el número de compradores que pueden existir para una oferta regular. Entonces, imagínense el tamaño de mercado de producto a través de la plataforma Temu. Temu no es un fabricante, es sencillamente un distribuidor detallista también, o puede ser mayorista también, pero el tamaño del mercado de él es todo el mundo. De hecho, me imagino que sus productos se despachan a todo el continente, así como lo hace Alibaba o algunas otras plataformas de distribución global, ¿no? Y el mercado disponible calificado, entonces, es el conjunto de consumidores que tiene interés en el producto, pero aparte tiene ingresos, tiene acceso y tiene otras cualidades
que lo convierten en una persona que sus gustos coinciden con nuestro mercado o con nuestro producto o nuestra oferta. Entonces, en este caso, el mercado disponible calificado son personas de las cuales ya tengo información, me puedo acercar, puede ser, no hablo de distancia, sino acercarme a través también de las redes sociales, identificar sus gustos, preferencias, actitudes y con base en eso ya empezar a calificarlo como un cliente potencial, pero con información mucho más completa, ¿no? Bueno, bueno, pues todo cliente va a tener siempre un proceso de compra. Aquí nos dice que en todo mercado se debe conocer los clientes a los cuales la compañía quiere llegar, la manera como compran y cómo lo puedo convertir de un shopper a un buyer. Bueno, ese buyer es un buyer, viene de buy, de comprar. Entonces es un buyer o comprador y monetizarlo. Entonces ese buyer, digamos que ya tiene unas características especiales porque son personas que de alguna manera ya han comprado un producto o un servicio, ¿sí? Este cliente sigue un proceso racional de compras, de acuerdo como lo indica, bueno, el libro de promover la consultoría e información de SLNE, y se puede identificar dentro de ese proceso de compra, digamos, como las siguientes fases. La primera fase tiene que ver con que el cliente percibe que requiere un producto o servicio, o sea, que él siente su necesidad o su carencia, ¿sí? Aquí también se puede hablar de que hoy en día muchas marcas se encargan de crearle al cliente la necesidad. Hay, por ejemplo, compañías como aseguradoras, donde le llegan a una persona que recientemente es papá, tiene un niño de 2 años, él nunca había pensado en comprarse, por ejemplo, una póliza estudiantil para su hijo, pero la aseguradora o el asesor de la aseguradora le comenta que hoy en día, como es tan cambiante el mercado, usted se puede quedar sin empleo en cualquier momento, que ese momento en que usted empiece a comprar desde los 2 años de vida de su hijo una póliza para su universidad a futuro. Entonces, el cliente que se levantó sin pensar en un seguro para que su hijo estudie dentro de 15 años, este asesor comercial le crea la necesidad y él adquiere el producto. Entonces, digamos que esa necesidad manifiesta no siempre es tan manifiesta, ¿no? Parte de lo que nosotros hacemos como asesores comerciales es también crearle al cliente esa necesidad, ¿no? ¿Qué hace el cliente cuando ya percibe la necesidad? Entonces pasa a la siguiente fase, que es cuando hace una búsqueda pasiva de información, empieza, por ejemplo, a colocarle más cuidado a la publicidad o en televisión o en radio, o empieza a buscar por internet productos o servicios que lo puedan satisfacer, características de los productos, empieza a argumentar, a obtener información acerca de precios, de lugares de compra, posibilidades de pago, beneficios de los productos, etcétera. Luego evalúa el cliente todas las alternativas que hay, hace una elección acerca de su producto de preferencia y luego pues adquiere el producto y ya viene todo lo que es la postventa, que eso también depende del tipo de producto. Hay, por ejemplo, postventas que son mucho más intensivas. Por ejemplo, cuando yo compro en una tienda un computador, pues posteriormente a la venta del computador debo comprar muchos otros elementos, entonces sigo en contacto con la tienda. Necesito, por ejemplo, un software antivirus, necesito algunos software de edición de datos o de manejo de datos, por ejemplo, una suite de Adobe. Bueno, entonces son diferentes cosas que estas empresas venden, mientras que si me compro un producto como un vehículo, pues la postventa todavía es más fuerte porque voy a tener que estar llevando el vehículo, por ejemplo, a verificación periódica preventiva, ¿cierto? Entonces, muchas veces los mismos clientes hasta se casan, entre comillas, con el concesionario del vehículo porque duran durante muchos años adquiriendo diferentes tipos de servicios. Bueno, de esto se desprenden algunos aspectos que se deben tener en cuenta, como por ejemplo, dónde buscar información por parte de los clientes. Entonces, es donde desde la asesoría comercial nosotros empezamos a generar ese tipo de información a través de folletos, anuncios, a través de contactar directamente al consumidor. Bueno, con base en lo anterior y de acuerdo a diferentes mercados, entonces hay que identificar la relación que tienen entre los consumidores y el cliente. Entonces, por ejemplo, para mercados de consumo, entonces son todas aquellas personas que adquieren productos que generalmente son de consumo permanente y que muchos de ellos hacen parte
por ejemplo, de la canasta básica familiar. Es decir, que la necesidad final del cliente es suplida por este producto. Esos productos son muy importantes en el desarrollo socioeconómico de las economías, pues porque sencillamente son productos de alta rotación. Entonces, este mercado de consumo está dirigido a casi todos los consumidores que requieren diferentes tipos de productos y que muchas veces, digamos que la decisión de compra no es tan compleja. Por ejemplo, muchos de ustedes no se estresan pensando qué marca de arroz van a comprar. Van a un supermercado, miran las opciones que hay. Algunas personas buscan el que tenga la promoción, otros buscan su marca favorita, otros buscan un producto nuevo que haya llegado, ¿sí? Pero por lo general, en el mercado de consumo, la persona, digamos que el poder de la decisión de compra es mucho más rápida. Inclusive, la decisión de compra la puede tomar en el mismo punto de venta. ¿Qué hacen allí las empresas de consumo masivo? Pues mantienen, digamos, abiertos los canales para buscar información sobre dónde compra el cliente, cómo compra, cuándo compra, qué cantidad, qué es lo que hace. Fíjense que estas preguntas son importantes que las vayamos conociendo porque van a ser parte fundamental de lo que nosotros queremos lograr cuando empecemos a hacer, por ejemplo, investigación de los clientes. Bueno, mi cliente solo compra aquí o compra en otra parte. ¿Cómo compra? ¿Cuándo? ¿Quién toma la decisión? ¿Con qué frecuencia compra? Esos interrogantes, la empresa empieza a identificarlos y con esto empezamos a alimentar también diferentes bases de datos. Bueno, las empresas desean saber con qué frecuencia los consumidores van de visita a una tienda o un restaurante y qué tanto consumen o utilizan los productos. En los departamentos de mercadeo, las empresas buscan la manera de distinguir a los usuarios ligeros, medios o pesados, los cuales a los cuales se les llegará a través de la publicidad. Bueno, aquí están hablando de las grandes empresas que tienen área de mercadeo, pero muchos de ustedes no están en empresas grandes donde hay área de mercadeo. Entonces, muchas de estas tareas las hacemos nosotros mismos, ¿cierto? Desde nuestro rol como técnicos en asesoría comercial. El mercado de consumo tiene características que son definidas por las empresas en el proceso de segmentación, donde se identifican y seleccionan grupos homogéneos de clientes. Entonces, vamos a ver aquí algunos elementos particulares de lo que es un mercado de consumo. Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Javier del Carmen Martínez Pérez y soy instructor. El tema que vamos a ver es el mercado de consumo y sus características. Este mercado del cual las personas compran bienes y servicios para su uso personal, familiar, tienen diferentes comportamientos tanto individuales como de grupo. A la empresa le interesa identificar de ellos dónde compran, cómo compran, cuándo compran, por qué compran, qué volúmenes compran, para poder armar de acuerdo a sus necesidades el tipo de oferta que logre diferenciarlos y darles una satisfacción a esos tipos. Sobre las características, estas fueron definidas en el proceso de segmentación de la empresa, la cual le permiten escoger los diferentes grupos donde van a lanzar su oferta. Estos grupos los selecciona la empresa de acuerdo a sus capacidades de producción, económicas y financieras. En este proceso donde se identifica y se seleccionan esos grupos, tienen estas características que les voy a mencionar. Características psicográficas. En ella, estos consumidores tienen unos intereses, tienen personalidad, tienen unas actitudes hacia ciertas marcas, tienen valores, tienen unas costumbres, tienen unos hábitos, tienen unos estilos de vida, tienen unas percepciones de lo que a ellos se les muestra
También tienen unas motivaciones y unos intereses. Todo esto le interesa a la empresa y lo puede detectar en un focus group, por ejemplo, o en un estudio de mercado. También está la característica demográfica. En esta característica se identifica el género, cuál es la etnia, la ocupación, el ciclo de vida familiar, a qué generación pertenece. Esto es muy importante hoy en día, identificar la clase social, a qué grupo de edad pertenece, qué ingresos, qué nivel de ingresos tienen esos grupos, cuál es su nivel de educacional, el tipo de religión que pertenece. La empresa le interesa esta información y la puede detectar en los estudios de mercado o en una investigación aplicada a través de instrumentos con preguntas estructuradas. También está la variable conductual, donde se puede identificar cuáles son esos conocimientos que tienen esos grupos respecto a una marca o la marca que quiere ofrecer la empresa, cuáles son los momentos en que se usan esos productos, cuál es su nivel de uso, si lo usa con frecuencia, si no lo usa, cuándo lo usa, el nivel de fidelidad que se tiene hacia esa marca o hacia otras marcas, porque también es bueno identificar eso en la competencia. Está la característica geográfica que le permite la ubicación de esos grupos de interés, en identificar en qué ciudad, en qué región, país, cuál es la densidad de esa población, cuáles son sus climas, todo esto interrelacionado, todas estas características interrelacionadas le permite a la empresa a través de investigaciones y estudios de mercado poder reforzar su plan de mercadeo que va a dirigirle hacia estos grupos y hacer de esas marcas unos productos exitosos. Bueno, entonces, ahí teníamos algunas características particulares de lo que es la segmentación. Vamos a terminar la sesión de hoy, pero el próximo lunes, que es 12, como Diana no va a estar con ustedes porque estuvo ayer, entonces voy a montar la sesión para el lunes a las 6 de la tarde, para los que se puedan conectar, y continuemos desarrollando el tema. Tengan en cuenta, por favor, los que todavía no tienen empresa asignada o grupo asignado para que este fin de semana se pongan de acuerdo, pues por el WhatsApp. Y por ahí mismo me pueden ir escribiendo si ya salen grupos nuevos o empresas asignadas nuevas, porque ya la otra semana se requiere ese dato para empezar a trabajar. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Juan, ¿tiene una pregunta? Instructor, buenas tardes. Un favor, lo que pasa es que nosotros tenemos una empresa asignada, pero entonces nosotros somos del grupo que tenía la empresa distribuidora Más Fragancias, ya que es la de la perfumería. Nosotros en este caso, pues yo hablando ya con el señor, pues el señor me dijo que como tal con la distribuidora, pues no, como que no lo podíamos hacer, pero que sí lo podíamos hacer con uno de los puntos de venta de ellos, ya con un local más pequeño, pero pues igual es un local que está constituido, tiene sus clientes y todo. ¿Hay algún problema con eso? No, señor, no hay problema. Listo, muchas gracias. Bueno, Carol. Profe, sí, yo tengo una pregunta y es que la información que coloquemos